Este níspero nos lo regalaron. Es un níspero chiquitito. Y a veces cuando las plantas vienen del vivero o vienen de otra casa, queremos cambiar por completo el sustrato. Y el trasplante siempre es un estrés, pero generalmente cuando estamos conformes con el sustrato que tiene la planta, se puede sacar el pan entero de tierra, sacamos el árbol, pum, lo ponemos en otra maceta, rellenamos alrededor y se acabó. Y la verdad es que si bien es un estrés para la planta, no es tan estresante como dejar las raíces al aire completamente. En cambio, cuando hay que cambiar el sustrato entero, es un estrés mayor todavía, porque tenemos que dejar las raíces completamente al aire. Entonces, para evitar que se deshidraten excesivamente, lo que vamos a hacer, o lo que nosotros hacemos acá por lo menos, es tomamos un recipiente, le ponemos agua y vamos a sacar este pan de tierra adentro del recipiente de agua. Entonces, lo primero que hay que hacer es desmoldar, entre comillas, la planta. Así que yo lo que voy a empezar a hacer es a presionar la maceta, los costados de la maceta, así, para despegar la tierra de los costados. Y después voy a tomar así para asegurarme que primero se caiga la menor tierra posible para no hacer tanta suciedad. Y segundo, para evitar que la planta se me vaya a caer y se me vaya a quebrar o a dañar. Entonces vamos a hacer así. Bueno, esto que están viendo acá, estos agujeros de drenaje que no sé si tienen cartón, no está bueno. Bueno, igual se me está cayendo un poco de tierra. Ahí, a ver. Vamos a ir, bueno. Ahí va. Obviamente algo de tierra se me va a caer, porque bueno, no es infalible. Tiene este cartón abajo, una especie de cartón, que creo que las raíces no estaban asomando por abajo porque estaba esto, pero miren que ya estaba como bastante ya pasadito para el trasplante. Bien, entonces dijimos, vamos a poner esto con cualquier recipiente con agua y vamos a poner la planta acá. Y esto va a humedecer todo el sustrato y vamos a ir con los dedos despacito, sacando de a poco, tratando de... Siempre se nos va a romper alguna raíz, eso es inevitable, pero la idea es que se nos rompa lo menos posible. Y vamos a tratar de fijarnos hasta dónde está la planta, o en este caso el arbolito, hasta qué nivel tenía sustrato y hasta a partir de donde el tallo está al aire. Bueno, bien. Bien, ya tengo las raíces prácticamente sin nada. Entonces, lo que voy a hacer es, como yo todavía no puse el sustrato en la nueva maceta, lo voy a dejar así como está en agua, para que, como dijimos, no se estrese, no se deshidrate. Vamos a correr acá a un costado. Y después yo estaba pensando bueno, ahora se me ensució con un poco de agua y tierra, pero estaba pensando, no sabía si pasar a esta o a esta maceta, porque generalmente cuando uno trasplanta, lo ideal es pasarlo a una maceta que sea un poco más grande, pero no excesivamente más grande, porque cuando la maceta es muy grande, tarda mucho en secarse el sustrato, y lo que no queremos es que el agua quede estancada en ese sustrato, con esas raíces que queden encharcadas, porque esto puede causar que las raíces se pudran. Pero
esta maceta es muy cercana al tamaño de maceta en el que estaba. Y aparte es una planta de exterior, es una planta que está fuera del sol. Así que voy a poner esta maceta. Tengo acá tengo a mi gata acá haciéndome compañía. Voy a poner esta maceta porque como va a estar al sol, probablemente se seque mucho más rápido que lo que se secaría si fuera una planta de interior. Bueno, entonces ahora vamos a poner un sustrato de nuestra elección. Yo en este caso lo que uso es este sustrato que tiene compost, turba y perlita. No uso tierra de jardín, ni sacada de mi propio jardín, ni comprada, porque la tierra de jardín cuando está en maceta se tiende a compactar bastante, y si la tierra se compacta pasan dos cosas: primero, que queda mojada mucho más tiempo, y segundo, que las raíces tienen que hacer mucho más esfuerzo para crecer. Una tierra compactada es una tierra dura. La tierra de jardín anda muy bien en el jardín porque no está adentro de un contenedor y entonces no se compacta, pero en las macetas yo prefiero utilizar un sustrato más aireado como este. Pues vamos a poner hasta un nivel que nos parezca más o menos adecuado. Podemos ir probando, sacando un poquito la planta o el arbolito de acá y probar si nos parece que así está bien. A mí me parece que está, por ahí podría tener un poquito más. Sí, le voy a poner un poquito más. Ahí está, ¿no? Vamos a ver ahí, vamos a probar de vuelta. Y acuérdense que habíamos dicho que había que mirar hasta dónde tenía sustrato el tallo, porque no queremos tapar la parte aérea, porque si lo tapamos se puede pudrir. Y bueno, lo vamos a acomodar y vamos a ir agregando más sustrato. Recuerden que el sustrato, y especialmente los sustratos que son así aireados, suelen quedar con bolsillos de aire cuando recién lo ponemos, así que está bueno ir presionando un poquito para que después no se nos baje cuando reguemos y se nos quede por la mitad. Bueno, ahí más o menos estamos. Si quieren le podrían poner un tutor. Yo no le voy a poner tutor a este arbolito, salvo que decida que es necesario después. Bueno, ya tenemos el arbolito trasplantado y ahora lo único que nos queda es regar. No vamos a usar este agua porque tiene todo el sustrato viejo. Vamos a regar con agua nueva. Bueno, como les digo siempre, a regar en abundancia. Vamos a regar hasta mojar el sustrato por completo. ¿Cómo sabemos que mojamos el sustrato por completo? Porque empieza a salir agua por abajo. Ya esto no es agua de la manguera, esto es agua que está saliendo sola. Perfecto, tenemos trasplantado el arbolito, tenemos el sustrato bien mojado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dejar en un lugar a la sombra, que no le dé el sol directo por 1 o 2 días. Si es algo que pasa en la tierra, le pueden poner una media sombra. Siempre es recomendable hacerlo a la tarde, yo lo estoy haciendo a la mañana porque es la hora en la que esta casa es lo suficientemente silenciosa como para grabar un video. Pero como lo hice a la mañana, directamente ya a partir de esta hora lo voy a dejar en un lugar sombreado. Este es el rincón más sombreado que tiene la huerta. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que les haya servido. Hasta la próxima. Pipi. Vení.